Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Android con Kotlin en el que nos encontramos viendo la herencia. En el vídeo anterior expliqué qué es la herencia, para qué sirve, qué ventajas tiene aplicar la herencia en código de programación, para aquellos que no conociesen la herencia. Y en este vídeo pues ya toca darle una aplicabilidad práctica, ¿no?, a lo explicado en el vídeo anterior. Es decir, vamos a trasladar el concepto de la herencia a Kotlin, a nuestra aplicación Android Kotlin, la que elaboramos en vídeos anteriores, del rectángulo que se movía y cambiaba de color, para ver en acción la herencia y cómo nos ahorra código. Así que vamos a ello. Bueno, pues aquí tenemos la aplicación en funcionamiento, tal y como la dejamos en vídeos anteriores. Esto se mueve hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda, abajo, ¿no?, dependiendo de los botones, y también cambia de color, aleatoriamente. Y también cambiaba de tamaño, ¿no? Así que, bueno, ¿qué vamos a hacer en este vídeo? Imaginemos que yo quiero tener la posibilidad de trabajar con un cuadrado más completo, un cuadrado que no solamente me permita cambiar su color y su tamaño, sino que me permita también cambiar el color del borde. Ahora mismo este cuadrado no tiene bordes, solamente tiene relleno. Entonces yo quiero, como digo, construir un cuadrado que tenga tanto relleno, color de fondo, como bordes, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer eso? Si no conociésemos la herencia, como se trata de un cuadrado diferente, pues tendríamos que programar un cuadrado diferente desde cero. Tendría que programar un cuadrado como hicimos en su día, ¿no?, para darle un ancho, un alto, una posición, en fin, todo eso. Pero como tenemos el concepto de la herencia, todo eso lo puedo ahorrar. Entonces, como lo único que quiero es un cuadrado que difiere del que ya tengo, solo en que va a tener bordes, puedo aprovechar todo lo que programé en su día para construir este cuadrado y sus comportamientos, lo de moverse, etcétera, etcétera, para únicamente construir un cuadrado que tenga bordes, ¿no? Pero me voy a evitar construir que si el fondo, que si el ancho, que si el alto, porque eso ya lo tengo programado. Entonces voy a crear una clase que voy a llamar, por ejemplo, rectángulo con bordes o algo así, que heredará de la clase que ya creé en vídeos anteriores, la clase rectángulo, y simplemente por el hecho de heredar, esta clase nueva ya va a tener ancho, va a tener alto, va a tener color de fondo, va a tener comportamientos. Lo único que tendré que programar para este nuevo cuadrado son los bordes. Nada más. Luego es cierto que en la clase principal le voy a tener que decir a MainActivity, oye, quiero utilizar este rectángulo nuevo que acabo de construir y no el anterior, ¿no? Pero lo que es la construcción del propio rectángulo o cuadrado va a ser mucho más sencilla. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues voy a detener la aplicación. Lo que haríamos, aquí tengo la aplicación que todos conocemos, es crear una clase nueva y que va a heredar de rectángulo. Y voy a evitar construir todo esto. Es decir, todo esto de mover, de las posiciones X, Y, etcétera, lo evito. Así que me voy a la carpeta Model, que es donde tengo el rectángulo, y creo una nueva clase. Botón derecho, New Kotlin Class. ¿Cómo voy a llamar a esta clase? Como queráis, siguiendo las convenciones, ¿no? Rectángulo con bordes. Voy a llamar yo a esta clase. Pulsamos la tecla Enter y ya está. Ya la tengo. Esta clase va a tener un constructor primario, y esto pues ya vimos en vídeos anteriores qué es exactamente, así que si no lo recordáis, iros hacia atrás y lo veis, para especificar pues el color que va a tener este rectángulo con borde, el ancho, el color de fondo, ¿no?, el ancho, el alto y también el color de borde. Así que mirad, ¿cómo haríamos eso en el constructor primario? Pues abrimos paréntesis y yo aquí pues le diría, mira, esto va a tener un color que va a ser de tipo entero, ¿verdad? Esto va a tener un alto que va a ser de tipo entero. Esto va a tener un ancho que va a ser de tipo entero. Eso es. Y va a tener un color de borde. Así que aquí vamos a crear en el constructor primario pues una variable que voy a llamar, por ejemplo, bordecolor. Esto es, que va a ser también de tipo entero. Y vamos a decirle que por defecto, es decir, nada más cargar este nuevo rectángulo, pues el color del borde va a ser, por ejemplo, negro. Así que int color.black. Si alguien se pregunta por qué esta instrucción es de tipo entero, la respuesta es, los que habéis hecho mi curso de Java lo sabréis, porque los colores están codificados todos por valores numéricos, ¿no? Entonces, al decir color.black, aquí realmente lo que estamos haciendo es apuntar o mencionar una constante, un número que hace referencia al color negro, ¿no? Bien, hasta aquí nada nuevo porque hemos utilizado un constructor primario, ya sabemos lo que es esto, pero tenemos que decirle a esta clase, rectángulo con bordes, y aquí está la clave, que va a heredar de rectángulo. ¿Y cómo se hace eso en Kotlin? Muy fácil. A continuación de la definición de la clase, justo antes de que abra la llave de apertura,
dos puntos y la clase de la que heredamos, que en este caso es rectángulo. Y aquí en rectángulo tenemos que especificar también cuáles son los parámetros que recibía el constructor primario. Y mirad, aquí ocurre algo importante. Cuando definimos una subclase, en este caso rectángulo con bordes, que hereda de una clase padre, como es la clase rectángulo, en Kotlin, cuando ocurre esto, cuando una clase hija tiene un constructor primario, es obligatorio llamar al constructor primario de la clase padre y pasarle los argumentos correspondientes. Es decir, es necesario llamar al constructor de la clase padre y pasarle el color, el alto y el ancho, ¿no? Así que aquí, en la clase padre, tenemos que definir el color, el ancho y el alto. Esto es. Y mirad, aquí ocurre otra cosa importantísima a la hora de trabajar con la herencia en Kotlin y que no ocurre en otros lenguajes de programación, como por ejemplo Java. Así que es importante que sepamos esto. ¿Veis cómo me marca error la clase rectángulo? Si dejo el ratón quieto encima de esta clase rectángulo, debería de salir un mensaje emergente que me dice que este tipo es final y que no puede ser heredado. Aquí lo dice, the type is final, so it cannot be inherited from, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Lo que está ocurriendo es que en Kotlin, por defecto, todas las clases son final. Esto no ocurre en otros lenguajes, pero sí que ocurre en Kotlin. ¿Y qué significa que sean final por defecto? Significa que no se pueden heredar por defecto. Es decir, cuando yo construí la clase rectángulo, sin saberlo de momento, esta clase por defecto, como es Kotlin, es final. Y eso implica que no se puede heredar de esta clase rectángulo. Y yo aquí pretendo heredar. Por eso Android Studio me está marcando error. E insisto, no ocurre en otros lenguajes como por ejemplo Java, donde las clases por defecto no son final y pueden heredarse sin problemas. Para que una clase en Kotlin pueda ser heredada, debe declararse explícitamente como open. Es decir, si yo quiero que la clase rectángulo que hice en su día en un futuro pueda ser heredada, tengo que declarar explícitamente esta clase como open, que consiste en poner delante de la palabra reservada class la palabra reservada open. Así de sencillo. Podemos hacerlo a mano o podemos hacer que Android Studio lo haga por nosotros. Mirad, si ponemos el ratón quieto, nos sale el mensaje que hemos visto antes. Y si aquí hacemos clic con el ratón donde dice make rectángulo open, es decir, hacer rectángulo open, abierta, bueno, pues hacemos clic ahí, desaparece el error. Y ahora si nos vamos a la clase rectángulo, fijaos cómo agregó la palabra reservada open delante. Es precisamente por esto, porque por defecto son final las clases en Kotlin, no se puede heredar de ellas. ¿Por qué han hecho esto en este lenguaje de programación? Bueno, pues porque los creadores del lenguaje querían garantizar que las clases no puedan ser modificadas mediante herencia sin que el autor original de esa clase lo haya previsto. Es decir, como ya sabéis que en un proyecto de programación pueden trabajar muchas personas, querían asegurarse de que el autor de esta clase rectángulo, el programador que creó esta clase rectángulo, permite a propósito que se herede, ¿no? Y eso pues se hace poniendo el open. Es una medida de seguridad más. Una medida de seguridad pues que va a prevenir modificaciones no intencionadas del comportamiento de las clases, ni más ni menos. En cuanto a la creación de esta clase en un archivo independiente dentro de la carpeta model, creo que ya hablé en su día de la carpeta model, ¿no? Y de esta estructura de directorios. Esto se trata de lo que se conoce en programación como separación de responsabilidades, ¿no? En un proyecto Android bien organizado es muy importante seguir este principio, el principio de separación de responsabilidades. Significa que las clases y archivos del proyecto tienen que estar bien organizados, ¿no? De manera que cada uno tenga un propósito claro y esté separado pues, de otros aspectos del proyecto que no van a estar relacionados directamente, ¿no? Y en ese sentido, el directorio model se utiliza generalmente para agrupar las clases que representan la lógica, ¿no? del programa, del negocio que estamos programando, ¿no? O los datos que va a manejar también nuestra aplicación, como pues, entidades, modelos de datos, y en nuestro caso, en esta aplicación tan simple, pues las clases rectángulo y rectángulos con bordes, ¿no? Bien, hecho esto, bueno, pues simplemente por haber heredado aquí de rectángulo, esta clase rectángulo con bordes, implícitamente, aunque no lo vemos, tiene todo esto programado. Es decir, todo este código que programé en su día, incluso cambiar de tamaño, por supuesto, y mover derecha, mover izquierda, pues eso ya lo tenemos aquí.
simplemente por haber heredado de esta forma tan sencilla. Fíjate que entre la llave de apertura y la llave de cierre no hay nada, no hay ni una sola línea de código. Entonces, parece que esta clase no tiene nada, pues sí lo tiene. Tiene todo lo que tiene la clase padre, la superclase. ¿Qué tenemos que programar aquí dentro de la clase rectángulo con bordes? Aquellas características específicas y propias que no va a heredar de rectángulo. Características específicas y propias de ella misma, de rectángulo con bordes. ¿Y qué es lo que difiere a rectángulo con bordes de rectángulo? Pues que va a tener la posibilidad de tener bordes. Tener bordes y cambiar su color. Así que aquí, yo lo que haría entre la llave de apertura y cierre de esta clase, pues es programar ese comportamiento, esa característica específica, ¿no? Así que yo aquí crearía una función, fun, a la que voy a llamar, por ejemplo, cambiar color borde, ¿no? Pues cambiar color borde. Y, evidentemente, este método, esta función, tiene que recibir por parámetro el color que le vamos a dar al borde. Oye, recordar que ya programamos en su momento dar color de fondo aleatorio. Quizás podamos aprovechar también esa característica para dar un color aleatorio al borde. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues aquí vamos a recibir un parámetro nuevo, lo voy a llamar así, nuevo color borde, lo podríamos llamar como quisiéramos, que va a ser de tipo entero, porque los colores ya sabéis que también son valores numéricos. Abrimos la llave de este método o función, la cerramos, y aquí pues vamos a decirle simplemente que esta variable que he creado aquí en el constructor primario de la clase tiene que ser igual a lo que le pasemos a este método o función por parámetro. Le estoy diciendo, mira, el color de borde, que lo tengo definido en el constructor primario, tiene que ser el que le pasemos a este método cuando le llamemos en su momento, ¿no? Así que aquí yo le diría, borde color tiene que ser igual a nuevo color borde. Y ya está. La clase rectángulo con bordes está terminada. Esto es lo que he conseguido con la herencia. Acabo de construir un cuadrado con su ancho, con su alto, con su color de fondo, con sus comportamientos de moverse en las 4 direcciones, con su comportamiento de cambiar el color de fondo y además con un comportamiento para cambiar el color de los bordes. Todo eso he hecho, pero solamente he tenido que programar cambiar el color de los bordes. El resto, ancho, alto, moverse, color de fondo, lo he heredado de la clase que creé el otro día. ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, pues varias cosas, ¿no? No tenemos en nuestra interfaz gráfica ningún botón que me permita cambiar el color de los bordes. Sí que tengo un botón que me permite cambiar el color de fondo de manera aleatoria, pero necesitaría tener un botón más que me permita cambiar el color de los bordes. Así que una de las cosas que tendremos que hacer es agregar a nuestro archivo XML ese botón. Después, en la clase principal, estoy utilizando todo el rato objetos de tipo rectángulo. Claro, ahora yo lo que quiero es utilizar rectángulo con bordes, porque quiero utilizar un nuevo rectángulo que acabo de construir, no el que ya tenía construido. Así que aquí tendremos que modificar en la clase principal, pues, lo necesario para eso, ¿no? Para poder manejar un rectángulo de los nuevos. Bueno, vamos paso a paso. Vamos a la interfaz gráfica, a nuestro archivo XML, y vamos a crear un botón nuevo que nos permita cambiar el color de los bordes. Para ello, y trabajar lo menos posible, voy a copiar el último botón que tenía, que era el de cambiar color, y como va a ser muy parecido, pues Control-C, Control-V, por supuesto, antes de cerrar el Relative Layout, le cambio el identificador, ya no le voy a llamar button cambiar color, sino que le voy a llamar button cambiar color borde, por ejemplo, ¿no? El texto del botón va a ser cambiar color borde, esto es. Y luego, esto tiene que estar debajo del botón anterior, ¿no? Porque yo quiero que aparezca debajo del todo este botón. Así que tiene que estar debajo del botón de cambiar color. Y lo demás, true, y ya está. Creo que no hay que hacer nada más. Voy a hacer una cosa, voy a guardar cambios, voy a arrancar la aplicación para ver si me ha construido el botón. Evidentemente el botón no hará nada todavía, porque no está a la escucha de ningún evento, pero debería de aparecer ya. Esto es lo que yo quería. Crear aquí el botón. Bueno, pues el botón ya está. Entonces, se trata de que cuando pulsemos en este botón, pues le cambie el borde. Pero claro, para ello, tengo que haber puesto aquí un rectángulo o cuadrado de los nuevos, porque este no tiene bordes, este es de los antiguos. Bien, para ello, pues vamos a tener que ir a la clase principal y aquí sí que vamos a tener que hacer algunas modificaciones. Mirad, aquí en este bloque de código es donde utilizábamos un rectángulo de los anteriores, de los sin borde, ¿no?
Pues mirad lo que voy a hacer. Voy a copiar todo este código, control C. Después de haberlo copiado y tenerlo en el portapapeles, comento este bloque de código para no perderlo y poder cambiar en cualquier momento pues de un rectángulo con bordes a uno sin bordes, ¿no? Y ahora control V. Y lo que hago aquí pues es cambiar la definición, ¿no? Es decir, lo que hago aquí es decirle que un objeto que voy a llamar rectángulo a secas, igual que antes, ¿no? En este caso va a ser de tipo rectángulo con borde. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues estoy llamando al constructor primario de la clase que acabo de crear antes, con bordes. Esto es, rectángulo con bordes. Si no os lo reconoce es porque tenemos que importar esa clase. Es decir, como está en un archivo independiente, que incluso está en otro directorio, para poder utilizar este archivo aquí, esa clase ahí, que es donde estamos, tenemos que importarlo. Vamos a dejar que sea Android Studio quien lo importe. Dejamos el ratón quieto, hacemos clic en Import Class, rectángulo con bordes, y con eso ya nos desaparecerá el error. Con lo cual ahora mismo lo que tengo es un clon del anterior cambiándole el nombre. Pero claro, este cuadrado nuevo tenía algo más. ¿Y qué era ese algo más? Era el color del borde. Así que toda la definición anterior es correcta, pero después de darle su posición, tengo que establecer cuál es el color del borde. Y para ello, pues utilizo bordecolor, igual. Recordar que bordecolor es lo que hemos declarado, la variable que hemos declarado en el constructor primario de la clase rectángulo con bordes. Así la llamé yo, bordecolor, ¿no? Entonces, como digo, bordecolor tiene que ser igual a un color negro. En el vídeo anterior, en vídeos anteriores, ya expliqué qué era exactamente esto de context compact get color. Pues aquí tendremos que utilizarlo de nuevo, es decir, context compact.getColor. Y aquí vamos a tener que utilizar esta instrucción nueva, this, que ahora la explicaré, ahora después os la explico, main activity. Y como color, y esto es lo importante, r.color.black, para darle ese color por defecto, el color inicial, ¿no? Y con esto, pues ya estaría ese rectángulo, ese cuadrado con bordes. ¿Qué es exactamente esta instrucción de this main activity como primer parámetro de getColor? A ver, aquellos que ya tengáis conocimientos de programación y vengáis de otros lenguajes, deberíais de saber qué es el this. Y el this en Kotlin es exactamente lo mismo que en otros lenguajes de programación. El this se refiere, es una palabra clave, que se utiliza mucho en programación orientada a objetos y que se refiere al contexto actual de la clase o el objeto en el que estamos trabajando, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando en el objeto rectángulo. Bueno, pues se refiere a este contexto. Es decir, que lo que vamos a hacer es aplicar algo a this, a ese objeto rectángulo, ¿no? Sin embargo, hay casos donde tenemos bloques de código anidados o estamos trabajando en funciones anidadas o de extensión y es posible que el this no se refiera a ese objeto en concreto al que nosotros nos queremos referir, sino que se refiere a otro objeto debido a ese anidamiento, ¿no? Es decir, que nos despistemos y creamos que estamos incidiendo, trabajando en this, en el rectángulo, pero al estar anidado, realmente estemos trabajando en un objeto diferente. Entonces es posible que el this se refiera a un contexto diferente y eso puede generar ambigüedad, ¿no? Para evitar esa ambigüedad que surge en casos de anidamientos, Kotlin permite utilizar esto, this y el nombre de la clase en la que nos encontramos, para referirnos explícitamente a una instancia de esa clase específica, ¿no? Tener en cuenta que en el código estamos utilizando esta instrucción dentro de un bloque apply. Entonces, lo que conseguimos con esto, this @mainActivity, es hacer referencia explícita a la instancia de mainActivity aun estando dentro de este bloque apply. Entonces, por juntar todos estos conceptos que sé que no son sencillos. Dentro de apply, this, solamente this, se refiere a la instancia de rectángulo con bordes. Es decir, se refiere a esto, al rectángulo, a esa instancia, ¿no? Que está siendo configurada ahora mismo. Sin embargo, cuando necesitamos acceder a algo específico del contexto de la actividad, es decir, de main activity, a algo específico, como el método, por ejemplo, getColor de context compact, necesitamos el contexto de esa actividad, el contexto de main activity, y por eso utilizamos this y el nombre de la clase, main activity, para asegurarnos de que estamos refiriéndonos a la instancia correcta de main activity en lugar de rectángulo con borde a la hora de aplicar el color. Esto, como digo, lo vais a tener que hacer siempre que estéis programando en algún anidamiento, en nuestro caso, pues en este bloque apply, ¿no?
Bien, siguiente paso. Pues el siguiente paso es poner el botón que hemos incluido en la interfaz gráfica y que yo llamé button cambiar color borde, ponerle a la escucha para que al pulsar sobre él llame a una función que cambie el color del borde. Para ello, lo primero sería identificar ese botón. Vamos a ver si encuentro el código donde estaba identificando los botones. Aquí está, ese código. Bueno, pues vamos a identificar un botón más. Voy a dejar aquí una pequeña separación para que podamos distinguir lo que hemos agregado en este vídeo en concreto. El botón, pues se llama button cambiar color borde, ¿no? Entonces, button cambiar color borde. No me sale el menú IntelliSense, cambiar color bordes, así es como se llamaba el botón. Esto es de tipo button, efectivamente, y para identificarlo, bueno, pues lo mismo de antes, ¿no? Lo mismo que en códigos anteriores, igual a find view by ID, es decir, esto, y aquí pues r.id.button cambiar color bordes. O borde en singular, ¿no? Porque aquí lo definí en singular. Perfecto, pues ya tengo el botón identificado. Me sale tenue porque no se está usando. Está identificado, pero no se ha usado. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues lo que hay que hacer es ponerle a la escucha, como el resto de botones. Así que me voy abajo de todos estos listeners y cambio o creo un listener más. Así que en este punto en concreto, pues le doy el nombre que le acabo de dar. Button cambiar color bordes, punto, set onClickListener, onClickListener. Y aquí, pues, ya sabéis, ¿no? Lo mismo de siempre. Aquí abrimos la llave del setOnClickListener y en su interior lo que tengo que hacer es utilizar la instancia recientemente creada para llamar a este método de la clase rectángulo con bordes, ese comportamiento que he programado. A la hora de llamarle, tendré que pasarle un color, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí, pues es precisamente eso. Utilizo el nombre de instancia, rectángulo, para llamar a este método, cambiar color borde. Fíjate cómo al utilizar la instancia rectángulo, en el menú IntelliSense me salen incluso... Esto tener en cuenta que es de tipo rectángulo con bordes, ¿eh? Y aquí en el menú IntelliSense podéis ver en acción a la herencia, porque me salen no solamente los comportamientos propios de un objeto de tipo rectángulo con borde, es decir, cambiar color borde, este sería el comportamiento específico de ese objeto, sino que me sale también mover arriba, cambiar tamaño, mover izquierda. Pues estos de mover arriba, cambiar tamaño, mover izquierda, yo no los he programado aquí. Sin embargo, me salen en el menú IntelliSense, eso quiere decir que lo puedo usar. ¿De dónde viene eso? De la herencia. Es decir, el código sabe que esta clase hereda de rectángulo, con lo cual me ofrece no solamente los comportamientos y propiedades específicos de este objeto, sino que me ofrece también los comportamientos y propiedades que está heredando, ¿no? Yo quiero utilizar en este caso solamente el comportamiento específico, cambiar color borde. Así que aquí, pues cambiar color borde. Y ahora le tengo que pasar un color. Pero aquí voy a reutilizar código nuevamente. En vídeos anteriores creamos una función para generar colores aleatorios, si recordáis, ¿no? Y funcionaba bien. Bueno, ¿qué más me da aplicar el color aleatorio para el fondo que para el borde? Pero lo puedo utilizar. Entonces, a la hora de pasarle a este método el color, lo que voy a hacer aquí va a ser llamar a esta función que creé en vídeos anteriores que me genera esos colores de manera aleatoria. Así que aquí, generar color aleatorio, ¿no? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo de siempre, actualizar la vista por el motivo que os expliqué en vídeos anteriores. Así que para no teclear nada, copio y pego esa instrucción dentro del método y con esto, pues ya estaría. Ya estaría casi, porque aquí estamos llamando a actualizar vista, con lo cual con toda esta información nueva, es decir, el botón ya está a la escucha, ya llama a este método, genera un color aleatorio, pero en actualizar vista, en este método, no estamos aplicando ningún borde. Es decir, el cuadrado tiene un borde negro, sí, pero no le estamos diciendo aquí que cambie ese color negro para nada. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues mirad, hay una clase en Kotlin que es la clase Gradient Drawable. Creo que lo estoy escribiendo bien. Drawable. Si no ahora, pues el menú IntelliSense de Android Studio me corregirá, ¿no? Esta clase nos va a proporcionar pues toda una serie de herramientas para dar colores tanto al fondo como al borde. Utilizando esta clase podemos matar dos pájaros de un tiro y darle color al fondo, que ya lo estábamos haciendo antes con esta instrucción, pero también podemos darle color al borde.
con lo cual podríamos prescindir de esta instrucción. Tener en cuenta que setBackgroundColor no nos va a servir para darle un color al borde. Esto solamente sirve para dar color de fondo. Y podríamos dejar esta instrucción, pero utilizando la clase GradientDrawable sería un poco redundante, ya que esta clase permite dar color a las dos cosas, ¿no? ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues mirad, me meto en el método de actualizar vista y aquí creo un drawable, una constante con el color de fondo y el borde. Entonces, mirad, val, ¿cómo llamar a esto? Pues le voy a llamar drawable. Esto es, ¿no? Igual a gradient, esta es la clase de lo que se hablaba, drawable. Bien, aquí nos marcará... No nos marca, me la ha importado automáticamente. Vale, perfecto. Bien, una vez que hemos hecho esto, tenemos que establecer un color de fondo para nuestro rectángulo. Así que utilizamos el nombre de instancia, drawable, el nombre de la constante quiero decir, drawable.setColor, y con este método podemos darle color de fondo. El método setColor pertenece a la clase GradientDrawable. Así que rectángulo.color. Y también, y esto es lo bueno, podemos darle un color al borde. Y es aquí donde viene la instrucción clave. Entonces, utilizamos nuevamente la constante drawable. El método es setStroke. SetStroke. Además de poderle darle un color, podemos darle también un ancho a ese borde. Hay bordes anchos, bordes más finos, etc., ¿no? Entonces, le voy a poner un tamaño de 10. No sé si os habéis fijado que a la hora de utilizar setStroke, en el menú IntelliSense, nos aparece aquí que puedo utilizar un width que corresponde precisamente a eso, al ancho del borde y un color, ¿no? Incluso hay sobrecarga de métodos. El método setStroke sobrecargado nos permite hacer más cosas. Pero bueno, el más sencillo es este, que nos permite darle un ancho, por ejemplo, de 10, y ahora pues un color. Entonces, nombre de instancia, rectángulo, punto, y lo que haya almacenado en borde... ¿cómo se llamaba esto? Borde color, si no recuerdo mal. ¿Por qué no me reconoce borde color? Si lo he definido aquí. Borde... Ah, claro. Pues nuevamente la herencia en acción. Fijaos que este método que construí en vídeos anteriores, le estamos diciendo que va a recibir un objeto de tipo rectángulo. Le estamos diciendo que va a recibir uno de estos. Y claro, uno de estos no tiene borde color. El que tiene borde color es uno de estos. Entonces tenemos que modificar aquí otra cosa, que ya se me estaba pasando, y es decirle que vamos a trabajar con un objeto, es decir, que va a recibir por parámetro un objeto de rectángulo con borde. Así que aquí, rectángulo con bordes. Y ahora sí, ya me reconoce borde color. Me ha venido bien tener este descuido, porque ha sido un descuido sin intención, pero me ha venido bien para que veáis precisamente cómo trabaja la herencia, ¿no? Me está diciendo, oye, mira, es que este objeto, no tiene borde color. Bueno, es que quiero trabajar con este. Bien, una vez que hemos hecho esto, ya podemos prescindir de esta instrucción. La comento, porque ya le estamos dando color de fondo con esta otra. Y el resto, pues nada, lo dejamos exactamente igual. Y ya llega el momento de la verdad, llega el momento de guardar todo. Voy a ver si... Save all. Ejecutar la aplicación y comprobar a ver si no se me ha escapado nada por ahí. Aquí tengo ya la aplicación en ejecución. Maximizo... Bueno, vamos a subirlo un poquito. ¿Veis? Funciona. Y esto es un rectángulo con bordes, ¿eh? Si yo ahora le digo cambiar color, el de antes, el de fondo, pues vemos que no me hace ni caso. Es decir, aquí hay algo que he hecho mal. Y si le digo cambiar color borde, tampoco me hace caso. Vamos a revisar qué es lo que está ocurriendo aquí. Bien, el problema está en que se me ha olvidado aplicar el drawable. Es decir, aquí le digo que tiene que tener un color de fondo, que tiene que tener un color de borde, todo muy bien, pero no lo aplico. He comentado esta instrucción y es lo que me ha despistado, porque esta instrucción ya no la necesito para establecer el color de fondo. Pero de igual forma, hay que decirle que me dibuje un cuadrado con ese fondo, con ese setColor y con este setStroke. Que aquí no se lo estoy diciendo en ningún lugar, ¿no? Entonces, debajo de esta instrucción que he comentado, pues tenemos que decirle eso, que dibuje el rectángulo. Así que rectángulo view.background igual al objeto drawable. De esta forma dibujamos ese rectángulo con el fondo y el stroke, el borde que le estamos indicando. Ahora sí debería de funcionar. Si guardo cambios y ejecuto el programa, bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos hace. Ampliamos, movemos hacia arriba. Fijaos cómo al moverlo hacia arriba, al tratarse de un rectángulo con borde, ya le pone el color de borde por defecto, que es el negro, ¿no? Si yo le doy a cambiar color, cambia el color de fondo. Y si le doy a cambiar color de borde, pues cambia el color de borde también.
Así que ya sí que está funcionando, ¿no? Estos comportamientos de moverse han sido heredados, los de moverse en las 4 direcciones. El comportamiento de cambiar color de fondo ha sido heredado. Cambiar tamaño también ha sido heredado. Lo único que no ha sido heredado es cambiar el color del borde, que es aleatorio. Cada vez que le doy al botón de cambiar color de borde, pues cambia el color del borde. Bien, pues espero que se haya visto la herencia en acción y las ventajas que tiene la herencia. Cómo podemos reutilizar muchísimo código del que hicimos en su día. De hecho, he reutilizado todo esto que hay aquí en rectángulo. Todo. Nada más, vamos a dejar de momento el vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.